Segunda de Crónicas, capítulo 6. Y leemos, hermanos, el verso 18 en adelante. Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 18. Dice la palabra del Señor: mas ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará ahí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración. Que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Amén. Verso 29. Toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociera o conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Amén y amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. Y pienso, hermano, cuán apropiado es el tema de hoy, que hemos venido, hermanos, a un culto que fue establecido para oración. Y lo que hemos leído aquí, siempre, hermanos, continuando sobre la dedicatoria del templo que había recién edificado el rey Salomón, dice ahí que el templo vino a ser, en primer lugar, casa de Dios, que Dios había prometido morar en ese lugar. Y por eso aquí, hermano, la expresión de Salomón al decir, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Y vendrá esta casa, cuando dice ahí los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte. Pero era la promesa de Dios. Y sabemos que las promesas de Dios son fieles. Además de eso, hermanos, iba a ser llamada también casa de oración, donde los hombres, de acuerdo a sus diversas necesidades, iban a ir a aclamarle, a buscar su auxilio. Es decir, que para que el hombre tuviese acceso a Dios, ya el Señor Jesucristo, hermanos, ustedes recordarán cuando enfrentó a los líderes religiosos, habían convertido, hermanos, la casa de Dios en un mercado. ¿Se acuerdan? Que agarró un azote, volcó, hermanos, las mesas de los cambistas, todo lo que había ahí, porque prácticamente era un mercado. Y les recordó diciendo, reprendiéndolos por supuesto, que la casa iba a ser llamada casa de oración y que ellos la habían convertido en un mercado. Es decir, hermanos, en el caso del templo, donde iba a morar
donde iba a estar la presencia de Dios. Era una promesa que Dios cumplió. Ustedes recordarán que cuando termina, hermanos, de alabar y orar al Señor, dice que descendió una nube y ahí descendió la gloria de Jehová a morar en un lugar establecido dentro del templo que se llamaría, hermanos, el lugar santísimo. Y por eso solo una persona podía entrar una vez al año, que era precisamente el sumo sacerdote, el que iba a servir de mediación entre Dios y los hombres. Entonces la congregación afuera, hermanos, llevaba los sacrificios, los sacerdotes realizaban el sacrificio y luego el sumo sacerdote entraba y al salir se sentaba y era señal, hermanos, que había terminado su oficio y que había sido recibido, aleluya, la oración del pueblo de Israel. Entonces, queridos hermanos, este es el panorama pues que tenemos aquí. La casa de Dios, casa de oración. Amén. Un título tipo bautista. Ahora lo increíble de esto en el verso 18, porque ese templo era grandioso, hermano, que había sido edificado. Había sido una de las estructuras en ese tiempo, una de las estructuras más grandiosas, voy a decirlo así, en el mundo de entonces. Y como había sido edificado un lugar alto, entonces todos los que venían de lejos, tantos judíos que venían de otros países, hermanos, para orar en el templo y hacer los sacrificios, celebrar las fiestas religiosas que tenían, hermanos, era grandioso poder ver, hermanos, apreciarlo de lejos, el brillo, porque acuérdense que se había puesto oro en esos lugares. El mismo discipulado, hablando ya del segundo templo, se le llamaba segundo templo en los tiempos de Jesús porque había sido destruido. Y lo que solamente habían hecho era reparar, pero a pesar de eso todavía habían vestigios, hermanos, de la edificación que había realizado, hermanos, Salomón. Ustedes recordarán el discipulado, llevaron a Jesús a un tour y le decían: maestro, mira qué columnas, mira esto, mira aquello. A pesar pues que ya, hermano, había perdido bastante, se habían robado los enemigos tantas cosas, habían despegado el oro, la plata, pero a pesar de eso todavía en los tiempos de Jesús, que ya, hermano, el templo se conocía como el segundo templo, que fue reedificado, pues, reparado, pero todavía habían esos vestigios, hermanos, de lo que representaba esa casa que había sido hecha para Dios. Y por eso lo importante aquí el verso 18, porque ante tan grande obra, de repente dice Salomón: ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener, ¿qué? No pueden contener su gloria. Cuanto menos esta casa que he edificado. Esto es increíble, hermanos, que al ver una edificación, todo el mundo se le va a los ojos, la apreciación de una edificación poderosa, grande, hermanos, pero de repente pensar, que fue lo que pasó con Salomón, pensar en la gloria de Dios y pensar, hermanos, que el universo había sido precisamente hecho por la mano, por los dedos de Dios, hermano, para su gloria. Entonces él de repente mira pequeño aquello. ¿Realmente morarás con los hombres? ¿Tu gloria descenderá a esta casa? La vio tan pequeña, hermano, después de es que miren, hermano, el que tiene el encuentro con Jesús, hermanos, no, la vida no puede seguir siendo igual. A veces cuando miramos a un cristiano, hermanos, da mucho que desear.
Y lo que se puede apreciar es si lo conoció o realmente no lo ha conocido tan como debe ser conocido el Señor Jesucristo. En los tiempos de Jesús, hermano, aún los enemigos de Jesús, hermano, eran impactados, no por la presencia en sí de Jesús, porque dice que andaba en una condición humilde, sino sus enseñanzas. Y no podían contra las enseñanzas de Jesús, no podían. Le echaron adelante a los saduceos, y los saduceos también quedaron burlados, porque eran los que sostenían que no había eternidad, que no había resurrección. Y los fariseos, hermano, que eran estudiosos de las escrituras, no le podían responder a los saduceos. Entonces se lo llevaron a Jesús, pensando que Jesús no iba a tener respuesta para ellos. Pero nosotros vemos, hermano, que les dio respuesta y les dijo: ustedes no conocen a Dios, ni conocen su palabra, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Cuando Él dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, no habló de un pasado, habló de un presente, porque para Él todos los que creen en Él, para Él viven. Diga gloria a Dios. Lean esa declaración, no dice ahí Dios, el que fue Dios de Abraham, el antepasado, pero ya murió, el Isaac del antepasado, Jacob del antepasado. No, él daba testimonio diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, porque no es Dios de muertos, sino de vivos. Hermanos, eran impactantes. Y todo aquel que recibe al Señor Jesucristo, su vida es impactada y estimulada a llevar una nueva vida. Así que hoy yo creo que van a reconciliarse la mayoría, porque no es posible vivir, hermanos, y llevar una cristiandad tan muerta, tan vacía, como que si no ha pasado nada ahí en sus corazones, o ya se les olvidó el día que Jesús vino a sus vidas. Y hoy lo tienen de menos. Uno de los salmistas dice: oh alma mía, ¿qué dice? ¿Qué dice? Bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él nos sacó del lodo. Y no digamos las palabras del rey David, hermanos, cuando dice: hermanos, los cielos cuentan las obras de tus manos. Y dice: ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? ¿Y qué son los hijos de los hombres para que te acuerdes de ellos? Lo hiciste poco menor que los ángeles y lo has coronado de gloria. ¿A qué se refiere eso? Se refiere, hermano, que no solamente el hombre cayó en pecado, sino que cayeron también ángeles, arcángeles, con aquel querubín, Satanás. Y dice la Escritura que Dios envió a Jesucristo para salvar al hombre, pero no para socorrer a los ángeles. A ellos les destinó, hermanos, el infierno, la perdición eterna. Y así dice, y así lo confirma el Señor Jesucristo, que ese lugar fue preparado, diseñado para los ángeles caídos, para Satanás y los demonios. Entonces alguien dirá: ¿y por qué el hombre va ahí? Porque el hombre le cree más a Satanás, y creyéndole a Satanás tiene por mentiroso a Dios. Eso fue la rebelión desde el principio y es la que se sigue hasta el día de hoy. La humanidad no cree en Dios, pero le cree a Satanás. Le cree todas sus mentiras, todas las mentiras que le dice, las mismas mentiras que le dijo a Eva: con que Dios os ha dicho que no comen ese fruto. Lo que pasa es que si ustedes comen de ese fruto, serán como Él, serán como Dios. Y a eso le encanta a la gente, que les levante el ego, que les haga sentir bien,
Y esa es la preocupación del mundo. Y ahora, hermano, con internet y con todos esos mensajes de elevar, hermanos, la maldad de los hombres, que todo está bien, que nada es pecado, que todo lo que hagas está bien, que tienes derecho a hacerlo, eres como Dios. Eso es lo que les está diciendo, la gran mentira. Y por eso dice la Escritura que el que no cree está destinado. Y alguien dirá, solo porque no creo en Jesucristo estoy perdido. No, es que la sentencia fue dada desde el principio, ¿no se acuerdan? Y Pablo lo dice, dice, esta es la sentencia: por cuanto uno pecó, todos pecaron. Y por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. En Jesucristo encontramos el camino hacia Dios y Él cambió nuestro destino. Pero los hombres no quieren ese cambio, quieren seguir en el mismo camino que lleva a la perdición. La casa de Dios, casa de oración, fue impactante para Salomón cuando él revisaba la construcción y cuando se le dijo que todo ya había acabado. Se imagina ese gran, hermano, monumento, y entrar Salomón y ver la altura del templo, la grandeza del templo. Los hermanos, lo que sostiene la estructura, hermanos, eran de madera preciosa, pero estaban vestidas de plata, de oro. Espléndido. Pero de repente, al considerar la gloria de Dios, se volvió pequeño la casa que había edificado. Realmente morarás con los hombres cuando los cielos de los cielos no pueden contener tu gloria. Así fue impactante cuando Jesús vino a nuestra vida. Pero parece que ya no les impacta ni leen la palabra de Jesús. Pero el que lee la palabra, hermanos, que Jesús dijo en los evangelios, nunca dejará de ser impactado. Sí, es la única lectura que no aburre. Y si a usted lo aburrió, usted anda más extraviado que a saber quién. Porque no es posible. Cada vez que yo leo, a veces estoy cerca de la familia y lo comentamos. Y tal vez están haciendo algo y le digo, vengan, mire qué tremendo esto, y se los explico y les digo, qué bárbaro esto. Nunca dejará de impactar. Y puede suceder cuando uno se va enfriando. Yo les conté esa experiencia. Llegar a un momento donde ya uno ya lo leí. Y más si uno lee el libro de números, en casa, que los vasos, que los utensilios que son puestos aquí, que son puestos allá, que son lavados aquí, que son allá, y un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, 5 capítulos, y entonces de repente uno, y yo sé que es Dios el que lo hace reaccionar uno, esto no está bien, y volver a leer la Biblia, hermano. Y usted sabe, cuando uno está frío y leer la Biblia, es como un impío que lea la Biblia, hermano, y que casi como castigo vas a leer el libro de Crónica, y con la faja ahí, ¿verdad? Y comenzar el pobre chaval o chaval ahí, si tu pueblo saliere a la guerra contra sus enemigos por el camino y comienza a cabecear, le arden los ojos. Yo así comencé a leer, hermano, y de repente la palabra de Dios en el libro de los Salmos: a la presencia de Jehová los montes humean. Que tuviste tú, Jordán, que retrocediste a la presencia de Jehová?
que tuviste tu mar, dice, cuando te abriste, fue a la presencia del poder de Dios. Ahí está la clave. La oración, la oración. Estar siempre, hermanos, esa relación con Dios hay que estarla manteniendo. Hay que estarla manteniendo. Es lo mismo cuando los hijos mantienen su relación con sus padres y los padres con sus hijos. Las cosas van bien, pero cuando se rompen, entonces comienzan los problemas. Comienzan los pleitos, comienzan los insultos y todo eso. Y ya no camina bien la casa. Y Jesucristo lo dijo claramente, una casa dividida, dice, está próximo a destruirse. No se puede sostener. Y por eso muchos ya no se han sostenido. Vienen porque, no sé por qué vienen algunos. Otros porque los traen. Ustedes no le hayan sentido. Otros porque se aburrieron en su casa, vienen a ver a sus amigas que todavía quedaron, o los amigos que todavía quedaron. Y tal vez después del culto pueden ir a algún lugar a platicar, ¿verdad? Pobres de ustedes si vienen así, más en estos tiempos. Estamos viviendo tiempos, hermanos, determinantes. Este mundo se está rompiendo por todos lados y usted ni cuenta se da. Puede estar ahí, hermano, hipnotizado, idiotizado completamente ahí en internet, llenándose de basura. A ver qué le tiene el horóscopo, el cangrejo que camina de lado, a ver qué le tiene el chivo ese, hermano, que atropella medio mundo, a ver qué le dice el monstruo ese de 2 cabezas. Y como todo por eso Dios advirtió sobre los encantadores, ¿se acuerdan? Tengan cuidado con los encantadores. Tú eres, y si eres hijo de Dios, eres hijo de un gran rey. ¿Qué significa eso? Que tú eres príncipe. ¿Y sabes lo que significa tu nombre? Santo, ¿verdad? Santo. ¿Sabes qué significa tu nombre? Digno. ¿Y sabes qué significa digno? Eso eres tú. Y claro, el corazón como una serpiente, hermano, comienza a salir del vaso por la música del encantador. Tengan cuidado, dice. Este mundo está lleno de encantadores y por eso la juventud se pierde, se extravía y van con mucho gusto, porque eso lo dice la Escritura, palabras de Jesucristo. Y esta es la condenación, dice, que aman más las tinieblas que la luz. Qué importante es venir a la presencia de Dios, queridos hermanos. Y por eso hermano, se invirtió, hermano, aquí hermano, creo que se perdió la cuenta de cuánto se había invertido, pero valió la pena. Porque Dios aprobó esa construcción y descendió la gloria de Jehová. Sí, si ustedes se dispusieran para que construyéramos y ponemos ladrillo, aire acondicionado y traemos a personajes, aquí sería distinto. Lo que va a descender es fuego y nos va a consumir a todos. Porque Dios ya no habita en casa hecho de mano de hombre. Jesús habló del templo espiritual que él edificaría con su muerte y su resurrección. Somos templo de Jehová, templo del Espíritu Santo, templo de Dios. Pero eso está cuando usted entienda que no puede apartarse de Dios, que tiene que depender siempre de Dios y debe mantener, hermanos, como una figura aquel candelabro, ¿se acuerdan? Que tenían que tenerlo siempre lleno de aceite. En los tiempos de los jueces, hermanos, que cada quien hacía lo que quería, el sacerdote ya estaba viejo y dice la Escritura que comenzó, hermano, a bajar la llama del candelabro. Pero antes que se apagara esa llama del candelabro, Dios llamó al que vendría a ser profeta y sacerdote, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. ¿Quién era?
Samuel. Un hijo que no iba a nacer porque su madre era estéril, pero le oró a Dios. Y ese sacerdote viejo la regañó cuando la vio orando. Pensó que estaba ebria y le dice: mujer, lleva tu vino a otro lugar, le dice. Y la mujer le dice: no estoy ebria, estoy derramando mi alma. Estaba orando por un hijo. Y qué bueno lo que es saber insistir en la oración, y lo que es saber esperar en Dios. Esta mujer era estéril y oraba, y nunca. Pero llegó el tiempo de Dios, y el tiempo de Dios era que le iba a dar un hijo, hermano, que iba a ser grande en Israel, profeta y sacerdote, Samuel. Parecido lo que sucedió con la mujer estéril del Nuevo Testamento, tía de María. También era estéril, era menospreciada por otras personas, porque en esos tiempos supuestamente la que no paría era porque tenía la maldición de Jehová, y lo que no sabían era que Dios estaba esperando el tiempo para responderle a esta mujer. Y también qué clase de hijo le dio, hermanos. Un gran profeta, el último y el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, Juan el Bautista. ¿Se da cuenta lo que es importante? Orar, confiar en Dios y saber esperar, porque Dios da cosas grandes. ¿Están de acuerdo? Aunque no lo estén. Verso 19: mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste: mi nombre estará ahí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración. Que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Qué gran contradicción aquí. ¿Ya se fijó las palabras de Salomón? Porque en la primera dice que su presencia estará ahí, ahora dice que está en los cielos. Explíquenme ustedes eso, por favor. ¿Cómo es eso? Y tú irás desde los cielos, si está diciendo que iba a estar ahí. Omnipotente es poderoso. Omnipresente. Sí. No hay contradicción. Dios es Dios y puede estar en todas partes en el instante, en el mismo instante.